Saludamos a nuestros amigos del Nescafé de las Artes. Últimas funciones para este una gran obra de teatro, digámoslo así. ¿Por qué te imaginas un capítulo de la oficina de Carmen y Conja, dirigido por Pedro Almodóvar? Esos secretos de oficina, la nueva comedia musical de los contadores auditores y la cultura capital, que estará en el Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio hasta el próximo domingo, 23 de agosto. Quedan todavía, pero queda jueves, viernes, sábado, domingo esta semana. Nos quedan las últimas 4 funciones y están buenísimos. Está Gabriel Ursúa, está Lanto Santa María, está Gabriel Caña, están los contadores, hay un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir con nosotros y cantar canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesto a todo en un musical teatro lleno de romances, engaños, poder, inspirado en series también como The Office y Betty la Fea. Tía, ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargos en boletería al teatro con 20% de descuentos para socios de la Comunidad de las Artes. Teatro Nescafé de las Artes. Me gusta el arte. Comenzamos entonces. Así es como el Teatro Nescafé presenta nuestro segmento de entrevistas. Justamente el gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma constitucional para fortalecer la seguridad como deber del Estado, mientras distintas iniciativas de la agenda buscan ampliar herramientas de control y persecución del delito. El debate se da en medio de cuestionamientos provenientes de la propia coalición de gobierno hacia la existencia del INDH y el Partido Nacional Libertario principalmente. La discusión adquiere otra dimensión por episodios que alimentan la ofensiva contra el instituto. El estadounidense John Cohen, condenado por disparar contra manifestantes en Reñaca del año 2019, ha formulado acusaciones contra el INDH, mientras Franco Parisi ha propuesto quitarle prácticamente todo su presupuesto y destinar esos recursos en salud. Y por eso en esta mañana en Turno AM nos encontramos para conversar del estado de los derechos humanos en Chile y estos hechos. Estamos con Jerko Lubetich, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Jerko Lubetich, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Un placer estar con usted. Oye, Jerko, disculpe, hay una acusación particularmente grave porque permite además aclarar cómo funciona también el instituto. John Cohen, el ciudadano estadounidense condenado por disparar contra manifestantes del 2019, recuerdan, ese caso en Reñaca, ha sostenido que el INDH le habría ofrecido dinero. ¿Cómo es esa denuncia del señor Cohen? Dice que le habría más bien pedido dinero. Sí. Sí. Bueno, es parte de una campaña llena de afirmaciones absolutamente falsas e injuriosas, muchas veces calumniosas. Lo del señor Cohen, que es una persona que fue condenada por hechos gravísimos, es radicalmente falsa. De hecho, el INDH no interpuso querella en su contra precisamente porque los hechos que estuvo él envuelto fueron perpetrados por un particular contra otros particulares muy graves, por los cuales él fue, como se contaba recién, condenado, pero que en las acciones judiciales el INDH no tuvo participación alguna. Es decir, no hay ningún asidero, ningún fundamento para estas afirmaciones, que más bien son parte y están ligadas a un conjunto de otras imputaciones que se han hecho por distintas plataformas y que son, a mi juicio, un encadenamiento orientado o parte de una campaña dirigida al acoso, al asedio del INDH, que está integrada por una parte por falsedades absolutamente descabelladas, como la que plantea este señor Cohen, y otras de similar naturaleza que se han planteado, y también por medios y dirigentes que recogen noticias con una interpretación mañosa, sesgada, y que son finalmente parte de este entorno que se ha ido creando en torno al instituto, que tiene que ver con la crítica, el ataque, que es muy diferente a lo que puede ser un juicio fundado, una opinión legítima sobre el quehacer del instituto. Esto es más bien parte de una campaña de infamias que naturalmente no nos va a enredar en el cumplimiento de nuestro mandato y de nuestra función. Hay una discusión legislativa sobre reformar el INDH y uno ve, por ejemplo, voy a poner un programa, por ejemplo, porque están los datos, ¿no? Porcel TV, que él mayormente que ha difundido, por ejemplo, al menos 6 episodios de noticias falsas que han sido amplificadas en medios regionales, redes sociales,
incluso autoridades han levantado esa agenda por parte de este programa. Y los últimos 3 eventos a partir de dichos que han tenido lugar en este programa de Porcel Prime. ¿Usted lo ha visto, Yerko? ¿Qué opinión, qué análisis le merece aquello donde se embarra, se loda la discusión legislativa con respecto a reformar el INDH? Bueno, me parece muy grave porque que haya espacios como ese u otros que se hacen eco de cuestiones que son absolutamente infundadas y son descabelladas. La última vez un señor bastante fuera de sí me llegó a vincular con la mujer metralleta. Es decir, ese tipo de infundios que no tienen base alguna, pero lo que preocupa es que a veces son recogidos, como algunos otros, por dirigentes y por autoridades en la discusión que hay en torno al INDH. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que hace ya varios años se desmintió por todos los medios, se hizo ver la falsedad de, por ejemplo, un video donde apareció una supuesta funcionaria nuestra increpando a Carabineros. Bueno, hace años que eso se demostró, se desmintió, este desmentido fue recogido por los medios, pero me encuentro con que en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos un parlamentario hace uso de esa misma imagen para fundar sus opiniones respecto al INDH. Entonces, esto es muy grave, confunde la opinión pública, le quita seriedad a una discusión que debe ser de alto nivel, muy importante. Estamos hablando de una discusión que puede ser muy legítima, la reforma, la mejoría, el perfeccionamiento de la principal institución pública orientada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile. Entonces, me parece muy grave que haya espacios que se hagan eco y se hagan cargo de estas imputaciones descabelladas y falsas, algunas de las cuales naturalmente estamos estudiando para ver la posibilidad o pertinencia de interponer las acciones legales que correspondan. Yo creo que hay que llamar a la serenidad, al buen juicio, a tener una discusión con altura de miras que esté orientada efectivamente al perfeccionamiento de una institución que es muy relevante para los chilenos y para las chilenas. Director, siguiendo la discusión más contingente desde las últimas semanas en agenda de seguridad, ¿hay aspectos concretos de la reforma presentada de seguridad del gobierno que generan preocupación para el INDH? Se lo pregunto porque justamente el gobierno del presidente acaba de ingresar al Senado una reforma constitucional de seguridad que contempla 11 modificaciones, estado de excepción de 120 días e interceptación de comunicaciones. Sí, a ver, sin perjuicio, yo quiero ser preciso en esto, el texto oficial fue recién ingresado, por lo tanto, el Consejo del Instituto, que es quien establece las posiciones oficiales de nuestra institución, no ha tenido todavía oportunidad de revisarlo y emitir un juicio, pero yo creo que se puede adelantar claramente que hay evidentes preocupaciones que surgen de partes importantes del texto. Tú has citado algunas. Todas las cuestiones relativas a las restricciones de derechos tienen que ser de la ciudadanía, tienen que ser miradas con mucho rigor y con mucha preocupación. En ese sentido, cuestiones que han sido debatidas permanentemente, como la eventual creación de un nuevo estado de excepción que incluya la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de orden y seguridad, hay que verlo con mucho cuidado, ha sido objeto de debate. Las propias Fuerzas Armadas han sido bien recelosas de establecer que su naturaleza, sus funciones se apartan claramente de las posibilidades de estar a cargo del orden público, por lo tanto es algo que hay que mirar con mucha preocupación. Cuestiones como también son muy preocupantes, cuestiones como asociar el quitar derechos a personas que hayan sido condenadas, también es muy preocupante desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos son una cuestión que emana de la dignidad de las personas, no es un regalo, no es un premio que se dé y que se quite arbitrariamente por la autoridad. Emanan de la naturaleza humana de las personas y en ese sentido todas y todos somos iguales en el goce y ejercicio de esos derechos. Hay un argumento que probablemente ustedes van a escuchar durante mucho tiempo y es que los derechos humanos no pueden impedir que Carabineros haga su trabajo. ¿Qué contesta usted ante todo esto? Naturalmente, a ver, yo creo que el objetivo de cualquier sociedad democrática es que la muy relevante función de resguardo de la seguridad de las personas sea hecha naturalmente con respeto a los derechos de las personas. Los estados democráticos tienen ese desafío y en ese sentido y con esa orientación tienen que trabajar permanentemente. Un estado que declara que no le es posible combatir la delincuencia y asegurar el orden
sin vulnerar los derechos humanos en un Estado que está declarando su propia derrota en una cuestión tan relevante como esta. Entonces, no solo es necesario, es posible avanzar en medidas eficaces. Nosotros somos muy conscientes de la complejidad del tema de la seguridad. Somos una institución que valora como cualquiera la seguridad, básicamente porque, como todos saben, solo en condiciones de seguridad es posible ejercer los derechos. Entonces, Claro. para nosotros es evidente que el objetivo de seguridad es ampliamente compartido. Lo que nosotros tenemos que hacer como institución es poner la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo se avanza en mayor seguridad, en mayor eficacia en el combate a la delincuencia, con todas las complejidades que tiene, con pleno respeto a los derechos de las personas? Ese es el desafío de una sociedad democrática y, por lo tanto, todo aquello que genere preocupaciones en el sentido de que nos estamos saltando y tomando atajos que suponen la vulneración o el riesgo de los derechos de las personas es algo que el Instituto tiene que mirar con mucha atención y con mucho cuidado. Se mencionaba en el propio texto constitucional que este nuevo estado de excepción podría contener cuestiones graves como irrelevantes, como la probabilidad de la interceptación de comunicaciones privadas, etc. Son cuestiones que tienen que ser muy excepcionales, muy reguladas. Los estados democráticos, los estados de derecho, admiten estas figuras en circunstancias excepcionales con todas las regulaciones, controles y autorizaciones, por ejemplo, del Poder Judicial, y no pueden quedar entregadas simplemente a la discreción del gobierno de turno, porque eso hoy día lo advertía un especialista en materia. Hoy día puede ser presentado como una cuestión relativa al combate a la delincuencia, pero mañana puede ser utilizado con otras finalidades. Entonces, en síntesis, vamos a mirar esto con mucho rigor y con mucha preocupación en la medida en que supone restricciones de derechos que son muy relevantes para la convivencia de las personas en una sociedad democrática. Estamos hablando con Jerko Iliubitic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay una percepción de la gente, con esta percepción de inseguridad que existe en este país, que más allá de los números, el número de esta misma, de la percepción, es muy alta en Chile. Entonces, eso hace que se entre en un terreno donde la defensa de los derechos humanos de distintas personas de nuestra sociedad queden entredichos. Hoy día defender los derechos humanos o el instituto es poco popular, Jerko. Y atacarlo y minimizarlo lo más posible está dentro de las cartas de mayor aprobación dentro de la sociedad. ¿Cómo se está conviviendo con ello de defender el instituto no solo ante autoridades y ante comunicadores, sino también ante la población que dice, bueno, nos sentimos tan inseguros que esto lo podemos ceder? Bueno, que son delincuentes, en algún momento no necesitan, se les puede vulnerar sus derechos, de lo mismo estado de la sociedad, lo que usted decía con respecto a escuchas telefónicas, a todo lo demás, no solamente de lo físico también, sino del día a día. ¿Cómo se está defendiendo hoy día el instituto de todo esto? Porque va más allá de una etapa, de una capa comunicacional, sino también ya toca las capas sociales de la gente. Sí, además es un fenómeno bien extendido, no solo de nuestro país, que es el temor, yo diría el cultivo del temor y de las aprehensiones legítimas de la ciudadanía como el eje sobre el cual se construye en política. Esto es muy preocupante porque subirse al caballo del temor para legislar en estas materias, en primer lugar, conduce a malas decisiones. No siempre se logran las decisiones más eficaces, más efectivas, sino que más bien aquellas que son más efectistas, que llaman la atención de la población, que hacen pensar que las cosas están solucionando, pero en la práctica, en sus resultados, eso no es así. En segundo lugar, porque genera una percepción de la ciudadanía que es bien compleja. A propósito de percepciones, cuando tú tienes un problema, incluso a la hora de elaborar políticas públicas, cuando alimentas el temor como cuestión fundamental en el diseño de tu política pública, incluso aunque tengas buenos resultados, las personas van a seguir sintiendo que las cosas no han mejorado. Entonces, desde ese punto de vista también plantea un problema muy, muy relevante para avanzar en esta dirección. Y en tercer lugar, claro, porque se vuelve un fenómeno social, como tú decías, en términos de que se llega a niveles que las personas están dispuestas a sacrificar sus libertades y sus derechos en función de la seguridad. Y yo creo que el único modo de entender lo complejo y lo equívoco que es este camino es ponerse en el lugar de que a ti también te pueda pasar. Los derechos humanos no surgen para defender a los delincuentes, surgen para que las personas inocentes no sean objeto de procedimientos arbitrarios
que puedan hacer valer sus derechos, que tengan la posibilidad de ejercerlos en todas circunstancias. Entonces, las personas tienen que entender que, claro, cuando esto es el tren de Aragua y se muestran estos criminales, etcétera, pareciera muy justificado este tipo de medidas, pero hay que, y esa es una lógica con la que tiene que trabajar el Instituto de Derechos Humanos, hay que ponerse en el lugar de que a una persona inocente, por equivocación, por una casualidad, se vea envuelto en esta situación, bueno, y todos esos derechos y esas libertades a las que se renunció van a ser aquellas cuestiones que le van a imponer procesos injustos, decisiones arbitrarias, que, insisto, pueden afectar a cualquier persona, y esa es una perspectiva que nosotros no podemos dejar de mirar. ¿A usted qué le pasa cuando dice la derecha que el INDH solo defiende delincuentes? Yo creo que es un lugar común que se ha repetido con fines políticos propios del sector en relación al INDH, pero en segundo lugar develan una ignorancia bien preocupante y de la que tenemos que hacernos cargo como sociedad y nosotros como institución sobre qué es lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquí, los que son parte del mandato legal del instituto, tienen que ver con aquellas obligaciones que asume el Estado de asegurar el ejercicio de derechos de las personas. Cuando un delincuente mata o roba a otro, evidentemente está vulnerando sus derechos. Pero la obligación del Estado es asegurarse de que ese delincuente sea perseguido, sea enjuiciado y sea sancionado. Y ahí es donde entran a jugar los derechos humanos. Si el Estado no cumple con esa obligación, bueno, instituciones como el INDH en Chile y en 120 lugares del mundo donde existen instituciones nacionales de derechos humanos, tiene que preocuparse de esa perspectiva, de que los derechos humanos de las personas sean cautelados, sean protegidos, sean respetados y promovidos por el Estado. Esa es nuestra función. Entonces, no estamos aquí para defender a delincuentes, estamos para defender los derechos de todas las personas y a todas y todos los habitantes del territorio de la República, tal como mandata nuestra ley fundacional. Claro, ahí están diputados UDI, libertarios, hablaron de una supuesta captura y cooptación ideológica, mientras otros parlamentarios republicanos están hablando sobre la eliminación del INDH, pero más allá de las figuras parlamentarias aparece el Ejecutivo, aparece el presidente José Antonio Kast cuestionando al mismo organismo, diciendo que existen instituciones que solo miran, en algunos casos, a aquellos que infringen la ley. ¿Qué le contestaría directamente al presidente? Nosotros miramos todos los casos de lo que son vulnerados los derechos de las personas en los términos de lo que son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Y por los representantes del Estado tienen que tener como función central el cautelar y proteger esos derechos. Y para eso disponen de un conjunto de organismos y de recursos y de facultades, y entre otras está el INDH. El INDH es un organismo público que por mandato legal tiene la labor de promoción y protección de los derechos humanos. Es evidente que la eliminación de los derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos o su neutralización por la vía de reformas que lo dejen sin herramientas, sin facultades y que finalmente terminen haciéndolo una institución ineficaz, sería un retroceso muy relevante en materia de derechos humanos y sin duda se pondría en cuestión la responsabilidad del Estado en esta materia. ¿Y qué le parece la oferta de Franco Parisi para que el INDH siga existiendo? Porque ha propuesto quitarle prácticamente todo su presupuesto y redestinar unos 15.000 millones a salud, planteando incluso que el instituto podría volver a quedar con 1 centavo de presupuesto. Bueno, es raro proponer que algo exista, una institución pública exista sin financiamiento alguno. Más bien yo creo que tiene que sincerar su opinión al respecto. Y esto yo creo que refleja bien el riesgo de que haya propuestas que, ya no la del señor Parisi, sino que otras propuestas que, con la excusa de reformar o mejorar el instituto, finalmente terminen despojándolo de atribuciones, de facultades, de recursos que le permitan cumplir su función. Eso sería aún peor que eliminar al INDH porque lo convertiría sencillamente en una figura ornamental. Y en cualquier circunstancia, insisto, eso sería una grave vulneración de responsabilidades internacionales que tiene el Estado en esta materia. Está la diputada Jara Rodríguez del Partido Republicano liderando una recolección de firmas para indultar a los carabineros involucrados en causas de apremio ilegítimo y violación de derechos humanos en el contexto del estallido social. Personas que están condenadas por la justicia. ¿Le levanta alguna alerta de esto o no? Sin duda, porque en el derecho internacional de los derechos humanos y los tratados internacionales y las convenciones que ha suscrito el Estado de Chile,
son claras en el sentido de cuáles son las condiciones y las restricciones que existen para entregar indultos o beneficios a personas que han sido condenadas por delitos contra los derechos humanos o por delitos de lesa humanidad. Esto no es una cosa que invente el INDH. Esta es una cuestión que cualquier director o directora del INDH, cualquier consejo del INDH tiene que hacer presente. Las obligaciones internacionales de Chile suponen un conjunto de restricciones y condiciones que deben cumplirse para que ocurra algo tan grave como que personas que han sido condenadas a través de procesos justos e incuestionables por haber violado los derechos humanos de las personas o haber cometido crímenes de lesa humanidad sean beneficiarios de indultos o de otro tipo de situaciones como esa. Esto no es una cuestión que se le ocurra a este director o a este INDH, esto es una doctrina y unas normas claramente asentadas en los tratados y convenciones que constituyen el derecho internacional de los derechos humanos, de los cuales Chile es parte. Entonces no puede, cualquiera puede plantear su opinión al respecto, naturalmente es legítimo, pero a la hora de los que hubo no puede avanzarse en esta dirección sin considerar esas obligaciones y restricciones de las cuales es parte del Estado. Jerko Levitic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por esta conversación con Turno AM. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Un placer.